Nuestro invitado es un antiguo, no viejo, antiguo, no es lo mismo, conocido de la casa. Siempre es bienvenido porque siempre nos ha dado lecciones magistrales. El coronel Grande Urquijo, que como ven, saben ustedes, diplomado de Estado Mayor. Bueno, ahora les explicarán su extenso currículum. Yo voy a ceder la palabra al representante de la cátedra de Viesgo, que dirá unas palabras sobre ella, y a continuación se hará la presentación del conferenciante. Solamente quiero pedirles que hagan el favor de comprobar que están apagados los teléfonos. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bienvenidos al Ateneo en un miércoles más de los miércoles del Aula de la Energía. Como todos los miércoles, me gustaría comenzar dando las gracias, por supuesto, en primer lugar al Ateneo por recibirnos aquí, a Viesgo, que patrocina este aula y por lo tanto las actividades que desarrollamos en él, y por supuesto a todo el equipo de la cátedra y del Aula de la Energía, que nos ayuda a que este ciclo de conferencias y todas las actividades se puedan desarrollar normalmente. Bueno, esta tarde, por supuesto, agradecer a nuestro ponente, al coronel Grande Urquijo, que nos acompaña aquí hoy para hablar de energía y geoestrategia. Voy a ser muy breve, pero sí me gustaría, como seguramente muchos de ustedes que acuden habitualmente a estas charlas del Aula de la Energía saben que aquí nos gusta tocar temas que tengan que ver de una forma más directa o más transversal con la energía, algunas cuestiones de tipo histórico, otras cuestiones de tipo más técnico. En el caso de hoy, la charla es una charla muy oportuna porque energía y geoestrategia son dos palabras que se conjugan habitualmente, ¿no?, en la misma frase, y sobre todo ya en este mundo globalizado vamos a decir, con un mayor peso, pero en el caso de España, donde la dependencia energética, aunque yo estaba repasando esta tarde las cifras, ¿verdad?, en la última década ha descendido prácticamente 8 puntos, pero seguimos siendo un país con una dependencia energética muy elevada, por encima del 75%. A pesar del avance espectacular, y si recuerdan la última charla sobre fotovoltaica que ha experimentado este país, y por supuesto el gran recorrido que tiene ahora mismo la energía eólica en el mix energético, pero en el mundo del transporte, fundamentalmente los hidrocarburos y la energía derivada del petróleo, pues sigue siendo el gran protagonista, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, en este mundo globalizado, donde dependemos del exterior para el aprovisionamiento energético, pues todos los aspectos que tienen que ver con la geoestrategia pues son vitales, ¿no? Y esta era un poco la motivación por la que contactamos con el coronel Grande Urquijo, para que pudiera, digamos, hacer pues un repaso, ¿no?, a la situación de los escenarios geoestratégicos o de los escenarios, vamos a decir, mundiales, ¿no?, en relación con el control y con el aprovisionamiento energético. Bueno, paso ya sin más dilación a presentar a nuestro ponente, aunque es bastante conocido en este foro. Como saben, José María Grande Urquijo es coronel de infantería y diplomado del Estado Mayor. A lo largo de su vida militar ha estado destinado en numerosas unidades, ¿no? Durante 10 años fue jefe del área del Magreb y Oriente Medio en la División de Inteligencia Militar del Estado Mayor del Ejército. Estando en este destino, participó en la guerra de Bosnia-Herzegovina como jefe de inteligencia en la División Multinacional Sudeste, ¿no? Posteriormente fue destinado como agregado militar a la Embajada de España en París, donde continuó con su labor de inteligencia. A su regreso fue nombrado jefe del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. Posteriormente se le encomendó el mando del Regimiento de Infantería Ligera Tenerife número 49, con el que participó en las operaciones realizadas por OTAN en Bosnia-Herzegovina.
Al finalizar el mando del mismo, fue destinado a la Escuela de Guerra como jefe del Departamento de Estrategia y Organización. Por último, y desde diciembre de 2008 hasta finales de diciembre de 2014, fue delegado de defensa en esta comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la actualidad está en situación de retirado, lo cual no significa que no tenga una vida muy activa, porque me consta que sigue colaborando con universidades en la impartición de charlas y cursos que vinculan temas como comunicación y periodismo con su ámbito de trabajo, que es la geoestrategia. Por lo tanto, José María, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Ateneo, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque si no hubiesen venido ustedes, pues no sé qué hubiésemos podido hacer. El tema es un poco denso, entonces me voy a apoyar en mapas, en esquemas, en fotografías y tal. Pero sobre todo voy a tener en cuenta un consejo que nos daba a nosotros un profesor en la Escuela de Estado Mayor, que nos decía que cuando diésemos una charla o una conferencia, pues que estuviésemos pendientes del público si miraba la hora. Malo, si miran la hora, malo. Dice, pero si además de mirar la hora hacen así, entonces ya poneros en lo peor. Así que espero que no ocurra eso. Bien, vamos a hablar entonces de energía y geoestrategia, pero antes de ello permítanme que haga un preámbulo sobre la guerra, sobre lo que es la guerra. ¿Y qué es la guerra? Pues la guerra es la forma de conflicto sociopolítico más antiguo que hay y la más antigua de las relaciones internacionales. Es un instrumento político al servicio de un Estado o una organización con objetivos políticos. Dicho de otra forma, es la continuación de la política por otros medios. Y el hecho de que exista la guerra es un hecho generalizado, porque hay mucha gente que piensa que después de la Segunda Guerra Mundial ya se acabaron las guerras. No es verdad. Después de la Segunda Guerra Mundial solamente ha habido 63 países en los que no ha habido guerras. Y el 90% de las guerras que ha habido ha sido en países pobres, en países del tercer mundo. Porque en los países ricos los motivos de la guerra son estos tres que pongo ahí: secesión de un territorio, lucha por mantener el poder, el estatus a nivel internacional y lucha por los recursos naturales. Si nos metemos un poco en la polemología, que la polemología es la ciencia que estudia las guerras, lo estudiamos en la escuela, pues hay varias causas que justifican las guerras. Yo me voy a centrar en tres nada más, solamente en tres. Una es la soberanía del suelo. Esa es la primera causa. ¿Cuándo se produce eso? Cuando el hombre empieza a cultivar la tierra, se ancla al suelo y lo considera suyo. Es la soberanía del suelo. La segunda causa polemológica es la conciencia de grupo. Ese individuo se relaciona con otros individuos próximos a él y establecen unos lazos afectivos, se establece un grupo que también se sienten soberanos del suelo en el que están. Y la tercera causa es la relación de intereses nuestro-vuestro. ¿Qué significa eso? Ese grupo que ha establecido unas relaciones sociales entre ellos consideran esa zona y esos intereses como lo nuestro. Y eso entra en contradicción con otro grupo humano, otra tribu, otro clan que vive cerca, que también tienen sus intereses, pero eso es lo de ellos, eso es lo vuestro. Entonces, ese choque entre lo nuestro y lo vuestro da lugar a la confrontación, da lugar al conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que la guerra nace como consecuencia del establecimiento definitivo del hombre en el suelo. Es decir, que la guerra no es ni más ni menos que un problema de egoísmo de una colectividad hacia otra. Eso es la guerra. Hecho este preámbulo sobre la guerra, vamos a entrar ya un poco en materia de la energía.
Y efectivamente las etapas de la historia han estado caracterizadas por la utilización de los recursos energéticos. En la época, en el ciclo preindustrial, ¿qué era lo importante? Pues lo importante era la madera, el viento, el agua, movía los molinos para moler, movía las ferrerías, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya con la máquina de vapor, cuando surge la máquina de vapor, esos elementos son sustituidos por el carbón, que es el que adquiere el predominio, la fuerza. Y a mediados del siglo XIX, cuando surge el petróleo y el gas, sustituyen al carbón. Y más tarde, un poco más tarde, surge lo nuclear. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos recursos naturales son explotados de una manera creciente y continua y han formado parte y han favorecido el desarrollo económico, social y demográfico en los dos últimos siglos. Tal es así que en el siglo XIX la Tierra estaba ocupada por menos de 1.000 millones de habitantes, menos. Y actualmente en el siglo XXI somos 7.600 millones. Este crecimiento demográfico exige cada vez más recursos energéticos, cada vez más. La lucha por el control de estos recursos configura un nuevo orden en la geopolítica mundial. Y ahí adquiere predominio Asia, porque estos países, China, Japón, India y Corea del Sur, son unos grandes consumidores de energía, que no tienen, además, y son grandes consumidores de energía. Pero es que actualmente estamos asistiendo a la obtención de gas y de petróleo por el fracking, por el método del fracking en Estados Unidos. Y estamos asistiendo a la extracción de petróleo de las arenas bituminosas en Canadá y a la extracción de petróleo en aguas ultraprofundas en Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se está configurando un nuevo mapa mundial de la energía en el que tiene la hegemonía el continente americano. Pues no sabemos. Y nos surgen dudas. ¿Y esas dudas cuáles son? Pues hasta cuándo podrá sostenerse el gasto que supone el sacar el petróleo de esas aguas ultraprofundas. ¿Qué va a pasar con las regiones emergentes en Asia-Pacífico, con esos grandes países como India, China, Corea del Sur y Japón? Para complicar un poco más la cosa, han aparecido unos yacimientos tremendamente grandes en Israel frente a sus costas, en el Mediterráneo, frente a las costas de Israel. Y toda esta configuración, todo este lío, podríamos decir, ¿cómo va a afectar al escenario de nuestras relaciones Unión Europea con Rusia? Algunos de ustedes dirán, bueno, es que hay guerra por el petróleo. Pues sí, efectivamente hay guerra, pero hay guerra en determinados sitios, normalmente en sitios pobres. Por ejemplo, en Libia hay multinacionales que financian milicias armadas para proteger sus pozos de petróleo y, si es necesario, pues darle un palo al de al lado. En el Sahel, en toda esta zona de aquí, el Sahel, esto es un polvorín. Ahí hay grupos yihadistas que luchan por el control de las zonas petrolíferas, porque es que es muy rentable el dinero que sacan de ello. En Sudán del Sur lo mismo, hay lucha tribal por los pozos. Y aquí he introducido un elemento que es distinto del gas y del petróleo, que es de lo que vamos a hablar, que es el agua. Etiopía está construyendo una presa, la presa del Renacimiento que llaman ellos, que claro, con esto que van a conseguir, disminuir tremendamente el caudal de agua del Nilo. ¿Eso qué va a suponer? Un grave problema para Egipto, un gravísimo problema para Egipto. Pero de esas dudas que nos han surgido, de esas preguntas que nos hacíamos, yo me voy a centrar en una, pues por aquello de que, bueno, somos españoles, estamos en España, estamos en Europa y nos importan las relaciones que podamos tener Europa, Unión Europea, con Rusia. Y vamos a centrarnos en este tema. Y aquí hay que contemplar dos espacios geoestratégicos completamente diferentes. Por un lado tenemos la Federación Rusa, poseedora de grandísimas reservas de gas, de petróleo y de carbón. Y por otro lado tenemos a Turquía, que no tiene nada, pero es país de tránsito hacia la Unión Europea. Entonces vamos a estudiar estos dos escenarios de manera independiente.
Y vamos a empezar por Rusia, por la Federación Rusa. Cuando cae el muro de Berlín y se desfonda la Unión Soviética, Rusia es un país arruinado y desmoralizado. Ocurre el conflicto de los Balcanes y el conflicto de Kosovo. Entonces ellos se dan cuenta, zona de gran influencia rusa toda la vida, se dan cuenta de que, bueno, ya no son una gran potencia. Pero en 1999 Polonia, Hungría y la República Checa ingresan en la OTAN. Antiguas repúblicas soviéticas, las tres. Entonces la sensación que hay en Rusia es de que Europa la quiere excluir de Europa. Y para acabar de fastidiarlo ya, se produce una aproximación de Ucrania y de Georgia, también antiguas repúblicas soviéticas, hacia la OTAN y hacia la Unión Europea. Entonces, la sensación que había en el pueblo ruso y en sus dirigentes es una sensación de cerco, con el temor de que ese efecto dominó se produzca en el resto de las repúblicas y dentro de la Federación Rusa. Entonces, en el 2008 dice, hasta aquí hemos llegado. Y el Kremlin intervino militarmente en Georgia. Una línea roja, no se puede pasar, intervino militarmente. Y manda a Occidente el mensaje subliminal de que estamos entrando en un terreno peligroso y que no lo va a consentir. Pero Rusia no solamente mira hacia Europa, también está mirando... Perdón, me he equivocado. Occidente, otro problema que se une a los anteriores, me he equivocado. Otro problema que se une a los anteriores es que, bueno, pues Occidente, somos demócratas, creemos en la democracia, pensamos que es el mejor sistema de gobierno, que facilita las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Occidente se dedicó a exportar democracia a los países musulmanes del Magreb y del Masrek, es decir, del norte de África. Eso choca con el Islam. ¿Y qué pasó? Se llamaba la primavera árabe. ¿Qué pasó? Que terminó en un invierno. Terminó tristemente en un invierno. ¿Qué produjo? Pues produjo un aumento del yihadismo. Y eso a los rusos les preocupa enormemente. ¿Por qué les preocupa? Por su flanco sur. Todo su flanco sur. Que todo esto eran repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética. Consecuencia de todas estas cosas, de las anteriores más esto, ¿qué ocurre? Que Putin rechaza los valores occidentales. No quiere saber nada con Occidente. Encima, ese acercamiento que hemos visto antes de Ucrania hacia la OTAN y la Unión Europea, claro, si eso se produce, ¿qué ocurre? Pues que la base naval rusa de Sebastopol, que es una base importantísima, aquí la tienen, la base naval esta rusa, quedaría aislada. ¿Qué es lo que hace? No lo puede consentir. ¿Qué es lo que hace? Se anexiona Crimea en el 2014, así por las buenas. Se anexiona Crimea. Como la comunidad internacional no hizo nada, ¿qué es lo que hizo a continuación? Pues basándose y poniendo como disculpa que la parte este de Ucrania es de etnia rusa y hablan ruso, promueve allí el conflicto en Ucrania, la guerra de Ucrania. ¿Cómo reaccionan Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos? Imponiendo sanciones. Y eso termina por romper las pocas relaciones que había entre la Federación Rusa y Occidente. Como consecuencia de esas sanciones, ¿qué es lo que hace Putin? Prohíbe importar alimentos de Estados Unidos, Noruega, Canadá y Australia. Y hace, esto es lo importante, un giro hacia Asia. ¿Por qué hace un giro hacia Asia? Porque ve que es un mercado en el que puede incrementar sus exportaciones. ¿Sus exportaciones por dónde? Pues a través de la frontera siberiana, a través del Pacífico y hacia Oriente Medio. Los tres ejes fundamentales de exportación, de exportaciones en general, pero fundamentalmente de energía. Putin tiene una obsesión. La obsesión es que hay que cambiar la situación.
Rusia no podía seguir viviendo como estaba antes, había que cambiar la situación. ¿Y para ello qué es lo que hace? Pues somete a los oligarcas que había en Rusia, dueños de la riqueza, los somete. Puso orden en la economía nacional y crea un sentimiento nacionalista en Rusia, de tal forma que el ruso vuelva a sentirse orgulloso de ser ruso. Potencia mucho la literatura rusa, potencia mucho la religión ortodoxa, es decir, todo lo que sea ruso, para aumentar ese nacionalismo ruso. ¿Qué ganó con eso? Pues ganó el respeto y la admiración del pueblo. Se ganó el respeto y la admiración del pueblo. Él piensa que la economía debe estar al servicio de los intereses geoestratégicos rusos. La economía debe estar al servicio de mis intereses estratégicos. Y propicia el papel de Rusia como potencia energética, o sea, la energía, para volver a ser potencia mundial. ¿Cómo? Utilizando el gas y el petróleo en esa pugna, en esos conflictos que tiene con los países de su entorno geopolítico. Gazprom y Rosneft, que son Gazprom es la empresa que lleva el gas y Rosneft el petróleo, son estatales, pertenecen al Estado. ¿Y por qué da el giro hacia China, Rusia? ¿Por qué da ese giro hacia China? Pues la crisis de 2008-2009 sacó a flote la gran dependencia que Rusia tenía de la Unión Europea. Dependencia en tres aspectos: en el mercado energético, en el acceso a la financiación y a la tecnología. Había que buscarse algo que sirviese de balanza, que sirviese de contrapeso a esa dependencia de la Unión Europea. ¿Quién? China. China es un mercado tremendo, y además da la casualidad, o casualidad, que es el principal cliente de la industria militar rusa. Pero no es oro todo lo que reluce, y hay una gran desconfianza. Entre Rusia y China hay una gran desconfianza. ¿Por qué motivos? Pues porque ambos tienen las mismas ambiciones geoestratégicas. Las dos quieren ser primera potencia en el mundo. Rusia está muy preocupada por la demografía china, pero de las tres razones, la más importante es la que pongo en rojo, que es el aumento de la influencia china. ¿En dónde? Aquí, en estos países: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, lo que se llama vulgarmente los tanes. Se llaman así porque es que todos terminan en Están, porque Están es una raíz persa que significa tierra. Entonces, pues tierra de los uzbecos, tierra de los kazajos, etc. ¿Qué ocurre? Que estos países pertenecían a la antigua Unión Soviética, era lo que se llamaba el bajo vientre soviético. Son países ricos en hierro, en carbón, en diamantes, en oro, y Rusia no quiere que se le desmanden. Todos hablan ruso, el idioma oficial en esas naciones es el ruso, y no quiere que se le vayan de rositas. Pero claro, es que China también quiere meter mano ahí, porque todas las riquezas de esas naciones le vienen muy bien ahí. Esa es la desconfianza que hay entre ellos. Pero tienen un cemento que las une a las dos, a pesar de esa desconfianza. Y ese cemento que las une es, digamos, el rechazo a los valores de Occidente, por parte de ambas, por parte de Rusia y por parte de China. Hay un oleoducto, el oleoducto Siberia Océano Pacífico, que es este que viene por aquí, todo que a través de Svorodino entra en Dakhín y termina en el puerto de Cózimo, en el Pacífico, y sirve a Asia, porque después luego ya sufre ramificaciones por China, y China cada vez es el socio más importante de Rusia. Fíjense que pasó en el 2013 de 491.000 barriles día, de enviarle 491.000 barriles día, a 1.051.000, superando a Arabia Saudí como proveedor de petróleo a China. Supera a Arabia Saudí. Y en el 2014 Putin cambia y adopta un enfoque defensivo. Él sabe que la integración de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea es una línea roja infranqueable, pero es consciente
de su inferioridad militar frente a la OTAN. Es consciente de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues reta a Occidente, reta a Europa, a través de una estrategia asimétrica. ¿En qué consiste esa estrategia asimétrica? Pues consiste en hacer demostraciones de fuerza en Estonia, Letonia, Lituania, demostraciones de fuerza en la frontera con Finlandia, en la frontera arriba en el norte con Suecia, hasta el punto de que Suecia se está cuestionando, tiene un ejército profesional, se está cuestionando volver otra vez al ejército de recluta obligatoria porque tiene que hacer frente a esa amenaza. ¿Esto qué genera? Genera una desconfianza mutua en Occidente. Pero es que además Rusia se embarca en Siria, se embarca en la guerra de Siria. ¿Por qué? Hombre, pues que es que la sitúa en un terreno geoestratégico que es muy importante para Occidente, muy importante. De esa forma completa su giro hacia Asia. Reafirma su condición de gran potencia y fundamentalmente reafirma su posición frente a Estados Unidos. Que Estados Unidos no quiere saber nada en el tema de Siria. Reafirma su posición. Este interés geoestratégico se ha visto favorecido por la mala actuación de Estados Unidos. ¿Y por qué digo mala? Pues porque Estados Unidos se retira de Irak. Al retirarse de Irak, ¿qué pasa? Crea en la región, en todo el mundo musulmán, crea una sensación de falta de compromiso, de que Estados Unidos no quiere saber nada con la zona. Además, esa salida de Irak favoreció el crecimiento del Daesh. El Daesh es el mal llamado Estado Islámico, que no se debe llamar Estado Islámico porque no es un Estado. Hay que llamarle Daesh. Bien. Pero Estados Unidos, además, en el problema este de Siria, apoya a kurdos y a rebeldes sirios. A kurdos y a rebeldes sirios. ¿Con eso qué ha conseguido? Pues con eso ha conseguido que las relaciones Turquía-Washington caminen como caminan. Porque el gran problema de los turcos son los kurdos. Y además ha reforzado a algunos grupos yihadistas en contra de otros grupos. Y finalmente, recientemente, ese cambio de política de Estados Unidos respecto a Irán por el tema nuclear y el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, eso ha distanciado más a sus aliados árabes de Washington y ha alterado los equilibrios geopolíticos en la zona. Con esta ambición geoestratégica, ¿qué es lo que persigue Rusia? Algunos de ustedes me dirán, bonito, ¿qué tiene que ver con la energía? Bueno, es que esto es, en fin, es que la energía está metida aquí implícitamente. Luego lo veremos. ¿Qué persigue la Federación Rusa? Pues primero, demostrar el fallo de la estrategia rusa de favorecer esas renovaciones, esas creaciones de estados democráticos y tal y cual, que lo único que han traído ha sido más yihadismo, según los rusos. Distrae a Occidente del problema de Ucrania, porque el problema de Ucrania sigue existiendo. Seguimos estando en guerra en Ucrania. Lo que pasa es que ya los medios de comunicación no hablan de ella, pero la guerra existe. Tiene presencia militar en el flanco oriental de la OTAN, fundamentalmente en donde, que es una de las razones por las que está en Siria, porque aquí hay dos bases, una base naval, la base naval de Tartus, y la base aérea de Latakia, que están en Siria, que le permiten tener presencia en el Mediterráneo frente a la sexta flota norteamericana y por tanto en el flanco oriental de la OTAN. Vende más armas, porque la verdad es que se ha demostrado la eficacia de las armas rusas en la guerra de Siria, pues vende más armas. Importante, muy importante, disminuir la expansión del islamismo hacia Rusia. Hay estudios hechos por expertos en el tema que dicen que a mediados de este siglo, para el 2050, 1 de cada 3 soldados rusos será musulmán. 1 de cada 3 soldados rusos. Claro, eso es un problemón, pero no solamente para ellos y para nosotros, para Occidente. Y luego también, pues con su presencia en Siria, con esa lucha que mantiene ahí, pues demuestra ser un aliado fiable con el que hay que contar para establecer todo tipo de alianzas duraderas. Desde el punto de vista económico, bueno, expande sus mercados de gas, de petróleo, de lo nuclear,
atrae inversiones de los países del Golfo y junto con ellos, bueno, pues puede establecer un equilibrio o no equilibrio en los precios del petróleo. Y en el ámbito interno, pues consolidar el liderazgo de Putin. Aquí hay algunos amigos míos que hemos estado este verano en Rusia y una vez hablando con la guía, le decíamos, bueno, y la gente aquí en Rusia, esto del liderazgo de Putin, pero a Putin le quieren, no le quieren, la gente que prefiere esto o prefería vivir como vivían antes o tal. Y ella nos contó, dice, mira, les voy a contar un chiste muy, muy ruso. Y había un periodista que estaba haciendo entrevistas a la gente y les preguntaba, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Usted prefiere este sistema o prefiere vivir como antes o tal? La gente contestaba. Y le hizo una entrevista a un perro. Y el perro le dijo, hombre, me han acortado la correa, me han puesto la comida un poco más lejos, ahora eso sí, puedo ladrar. Bueno, pues el tal Putin ya no es tan querido como lo era en un principio. Así como Rusia mira hacia Asia, Oriente Medio también mira hacia Rusia. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado su capacidad militar. Ha sido muy, muy hábil, muy astuto para aunar políticas tan diferentes como la iraní y la turca, que cada uno tiene sus objetivos estratégicos y geopolíticos diferentes. Esto ha hecho crecer, pues bueno, unas ciertas simpatías e influencias en el mundo musulmán y ha demostrado ser un elemento firme en la lucha contra el terrorismo. Conclusión de esto, que en el mundo actualmente, en esa zona, esta gente piensa que no se puede prescindir de Rusia ni en Oriente Medio ni en ningún otro conflicto. Que Rusia es un actor fundamental en cualquier conflicto que pueda surgir donde sea. Pero no solamente mira hacia eso, también mira hacia su espacio postsoviético. Y el espacio postsoviético, que Moscú lo considera suyo, lo considera zona de influencia geopolítica suya, el espacio postsoviético, claro, es parte de Europa del Este, esta zona aquí, es el Cáucaso y es Asia Central, los países que hemos visto antes. Y esta zona es una zona colchón, es una zona conflictiva, de gran influencia a escala global. ¿Por qué es de gran influencia a escala global? Hombre, pues porque solamente hay que basarse o fijarse en un detalle, y es que está situado entre Rusia, que es una potencia exportadora de hidrocarburos y con grandes reservas de los mismos, está situado entre Rusia y algunos bloques económicos que son demandantes de esa energía, de esa riqueza, ¿sabes? De tal forma que los oleoductos y los gasoductos, que son las arterias hoy en día del planeta, pasan por esa zona. Por eso es tan importante esa zona. Y por eso Rusia quiere tenerlas, no ocuparlas, porque no puede ocuparlas, pero sí tenerlas bajo control. Claro, ¿esto qué ocurre? Esto necesita tener unas fuerzas armadas potentes. Y fíjense que en el 2016 el gasto del Producto Interior Bruto ruso en sus fuerzas armadas ha sido de un 5,3, superando ampliamente a Estados Unidos. Pero es que el gasto público es de un 15,5%. Supera ampliamente a Estados Unidos. Es decir, que ese nuevo, en el pensamiento de Putin, ese nuevo posicionamiento geoestratégico necesita unas fuerzas armadas potentes. ¿Y qué emplea para ello? El componente energético. Es esencial para mantener esa apuesta geoestratégica. ¿Qué perspectivas en cuanto a energía tiene la Federación Rusa? Bueno, pues en respecto al petróleo posee las sextas reservas mundiales con 109.500 millones de toneladas. Es el tercer productor mundial con 11,2 millones de barriles día, lo que supone el 12,2% de la producción mundial. Tiene 30 refinerías que son capaces de refinar 5,7 millones de barriles al día. Y es muy importante la localización geopolítica de estos yacimientos, porque fíjense que están en la Siberia
occidental, la Siberia occidental, y fíjense lo que hay debajo, los tanes, Mongolia, China, están en el Cáucaso, y en la zona del Volga y de los Urales, pero también lo hay en la Siberia oriental y en las islas Sajalín. Es decir, los yacimientos están, da la casualidad de que tienen una posición estratégica muy importante, muy importante. En cuanto al gas, pues tienen las mayores reservas del mundo, con 47.799 billones de metros cúbicos, ahí es nada, La mayor parte en Siberia Occidental, es el segundo productor mundial después de Estados Unidos, que Estados Unidos lo está obteniendo por medio del fracking, Y aquí viene lo gordo, El 90% de las exportaciones van a Europa, Alemania, Turquía, Italia, Bielorrusia y Reino Unido. Pero es más, es que los países del Báltico, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania y casi toda la Europa del Este reciben todo el gas de Rusia. Y todo eso representa el 13% de los ingresos totales de la economía rusa. ¿Qué ocurre si nos fijamos en el mapa con todos estos oleoductos y gasoductos? Que Rusia puede modificar el flujo como le dé la gana. Este país me está haciendo la Kuski, lo corto y lo mando para otro. Es decir, estamos en sus manos. Y Europa está en manos de Rusia. Desgraciadamente, está en manos de Rusia. En cuanto a la energía nuclear, pues dispone de 35 reactores con una producción total de 26 millones de kilovatios, y de los 35 reactores, 34 están, estos son los Urales, 34 están al oeste de los Urales. El objetivo es que en el 2070 el 70% de la energía eléctrica sea producida por lo nuclear. Pero no solamente eso, es que está construyendo 34 plantas nucleares. ¿En dónde? Hungría, Bielorrusia, Turquía, Egipto, etcétera, etcétera. ¿Qué está consiguiendo con eso? Está reforzando su posición estratégica, y una cosa muy importante, frena la posible proliferación nuclear en todas estas zonas conflictivas. No, tú no te preocupes. ¿Tú quieres una planta nuclear? Yo te la hago, yo te la mantengo, yo te la controlo. Y me quito un problema en medio. No sé si me explico. Bien. Putin, todo su objetivo es incordiar, dar el cante, molestar en la Unión Europea, deshacer la Unión Europea. Putin nunca habla de la Unión Europea. Putin siempre habla de la Europa de las nacionalidades. ¿Por qué? Porque él prefiere dialogar, él prefiere relacionarse bilateralmente con cada país de Europa que no con el conjunto de la Unión Europea, que siempre hace más fuerza, tiene más poder y le es más difícil. Entonces, él está empleando la energía nuclear para presionar a la Unión Europea. Para presionar. ¿Por qué? Pues el objetivo suyo es recuperar la hegemonía en el flanco oriental europeo, en todo lo que fueron sus antiguas repúblicas soviéticas, y ser actor principal en esa zona. Por eso es un error que Europa, y no se da cuenta de ello, es un error interpretar el crecimiento, el empleo de lo nuclear en Rusia en clave económica. No, está obteniendo beneficios económicos, sí es cierto, pero la segunda derivada es otra. Carbón. Bueno, pues esas son las principales cuencas carboníferas. Fíjense, lo mismo que el petróleo, en la frontera con China. Las reservas son 177.000 millones de toneladas, las segundas después de Estados Unidos. Es el sexto productor y el tercer exportador. Y curiosamente, el 45% de las exportaciones de carbón van ¿a dónde? A Asia. O sea que ahora nos explicamos el porqué de ese giro hacia Asia. ¿Y cómo está el mercado mundial de hidrocarburos? Bueno, pues Estados Unidos ha pasado en 10 años de ser el principal importador
a ser el principal exportador, gracias al fracking. Y con eso, ¿qué consigue? Pues consigue dos cosas. Primero, no depender estratégicamente de Oriente Medio y de los países árabes, del petróleo, no depender de ellos. Y segundo, compite con Rusia en dos mercados. Uno, en Europa, y debilita las relaciones Rusia-Unión Europea, y otro en Asia, que es el teatro, pues el teatro mundial, donde está China, principal aliado ruso y rival de Estados Unidos, y las otras potencias asiáticas aliadas de Estados Unidos para contener a China. Eso es lo que consigue. Conclusiones de Rusia, y terminamos prácticamente con Rusia. El desarrollo de la industria energética es clave para mantener su posición de fuerza, para mantener su posición geoestratégica y para ser primera potencia mundial, que es lo que él quiere. Estados Unidos y Rusia, pues tienen una desavenencia que es tradicional, y a esa desavenencia tradicional hay que sumarle esa rivalidad por los mercados energéticos, porque todos quieren meter mano en los pozos de petróleo. Todos quieren meter mano. Eso puede crear tensiones en el seno de la Unión Europea. Puede crear tensiones en el seno de la Unión Europea. Y el Kremlin, como ya hemos visto antes, su preocupación es eso, la Unión Europea. Entonces, estas posibles tensiones que surjan aquí, él las va a ahondar y va a aumentar esas desavenencias entre sus rivales occidentales. Estas desavenencias geoestratégicas pueden desembocar en una guerra por la energía. Era la pregunta que nos hacíamos al principio, por eso les hablaba de guerra al principio. Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Guerra Fría ha mutado en una guerra de tubos, ahora ya no hay Guerra Fría, ahora ya hay una guerra de tubos, y el objetivo, el botín, ¿cómo se llama? Beneficios. Y claro, no quieren renunciar a beneficios. Porque es que si hay una guerra, esa guerra llevaría al traste los beneficios, y eso no le interesa a nadie. Entonces yo quiero ser optimista, quiero ver la botella medio llena, en vez de medio vacía, y pienso que no habrá guerra por estas cosas. Otra cosa es si hablásemos del agua. Pero el agua es un tema tan complejo como este, y entonces de las dos cosas no me ha dado tiempo a hablar. Así que bueno, quizás sea motivo de otra charla en otro momento. El agua sí puede dar lugar a guerras. De hecho, ha habido guerras, y muy gordas, por el agua. Bien, hemos liquidado a Rusia. Vamos ahora con Turquía. ¿Qué le pasa a Turquía? Pues Turquía no tiene ni petróleo ni gas. No tiene nada. ¿Y cuál es la importancia geoestratégica de Turquía? Pues que por Turquía pasan los oleoductos y los gasoductos que vienen a Europa, y que es vecino de países que sí son grandes productores y que tienen reservas de esos hidrocarburos. Esta es la importancia que tiene Turquía. A consecuencia de ello, Turquía quiere convertirse en un polo energético entre Oriente Medio, el Cáucaso, Asia Central, Rusia y Europa. Quiere ser el centro. Y ese deseo suyo es lo que mueve la política tanto interior como exterior de los turcos. Como hemos dicho que está atravesada por oleoductos y gasoductos, vamos a ver lo fundamental. Hay un oleoducto que es Irak-Turquía, que va desde Kirkuk hasta Ceyhan, pero tiene un problema este oleoducto, y es que atraviesa zona del Kurdistán. Entonces, de vez en cuando, los kurdos, que son los enemigos tradicionales de los turcos, pues lo sabotean. Ponen bombas, destruyen el oleoducto y, en fin, crean problemas. Hay otro oleoducto que va desde Bakú, en Azerbaiyán, por Georgia, hasta el mismo sitio, hasta ese mismo sitio. Este oleoducto, pues refuerza los lazos del Cáucaso, de las regiones del Cáucaso, con Turquía, y sirve de contrapeso occidental, contrapeso de Occidente, a la influencia militar y económica en el Cáucaso y en Asia Central. ¿Vale? Gaseoductos, pues hay fundamentalmente dos.
Este primero, que va desde Irán hasta esta zona de Erzurum, y otro que va desde Bakú, también en Azerbaiyán, y aquí continúan ya se juntan los dos, atraviesan, llegan a Europa, Bulgaria, Rumanía, Budapest, República Checa, Austria, y ya se bifurca por Europa. Por Europa. Hay un proyecto, el proyecto Trans-Anatolia, que tiene 3.500 kilómetros de longitud, es este. Este surge a iniciativa de la Unión Europea, en el 2008. ¿Para qué? Pues para de alguna forma Europa no depender tanto de los hidrocarburos rusos, fundamentalmente del gas ruso. Y bueno, pues conectará el Caspio con Grecia, Albania, Italia, y luego por ahí sube al resto de Europa. Hay otro proyecto, este ruso, el anterior era occidental. Este proyecto, el Turk Stream, es ruso, y este tiene digamos, como si dijésemos dos tubos. Uno para consumo interno de Turquía y otro para mandarlo a Europa. Está previsto que entre en funcionamiento a finales del 2019, y es una iniciativa rusa, ¿para qué? Para evitar en lo posible el paso por Ucrania, porque en Ucrania se le pueden complicar las cosas. Fíjense en Ucrania la cantidad de gasoductos que pasan por Ucrania hacia Europa. Si la cosa en Ucrania se le complica a los rusos, bueno, pues de esta forma pueden derivar por ahí el gas. O sea, que Turquía, fíjense cómo está, geoestratégicamente es importantísima para Europa, muy importante, porque por ahí pasa pues casi todo. ¿Y cómo son las relaciones de Turquía con diferentes vecinos, con diferentes actores? Pues vamos a verlo así muy por encima. Turquía depende de la energía rusa. Importa el 55% del gas y el 10% del petróleo. Eso hace que se refuercen sus relaciones bilaterales. Pero siguen estrategias contradictorias, estrategias diferentes. Porque Turquía quiere reducir la dependencia de Rusia. Y Rusia necesita a Turquía con el proyecto del Turk Stream para saltarse a Ucrania. ¿Eso qué hace? Eso hace que aumente la dependencia turca de Rusia. Total, al final, Turquía no va a ser un polo gasístico, sino que va a ser simplemente un corredor por donde pase el gas ruso. ¿Cómo son las relaciones? Continuamos con las relaciones de Turquía y Rusia. La crisis de Crimea y de Ucrania pues colocó a Rusia y a Turquía en trincheras opuestas, porque Turquía apoya la integridad territorial de Turquía, pero sin embargo se niega a aplicar las sanciones que manda Occidente. No quiere elegir entre sus aliados occidentales. No olvidemos que Turquía es un país OTAN, que mantiene relaciones con Occidente. Pues no quiere tener que escoger entre sus aliados occidentales y Rusia. Lo que quiere es reducir su dependencia del gas ruso, sí, pero colabora con Rusia precisamente para que no peligre esa cooperación, esa colaboración bilateral. O sea, que la geopolítica las empuja a unir, a depender, a reforzar su interdependencia energética. ¿Y cómo son las relaciones de Turquía con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea no quiere depender del gas ruso y quiere diversificar. Y en esa diversificación Turquía ocupa una zona clave entre Oriente Medio, Asia Central y Europa. Ocupa una zona clave. Por ahí pasan todos los oleoductos. ¿Eso qué hace? Eso hace que la seguridad energética de Turquía y de la Unión Europea sea inseparable, porque si esos tubos, por así decirlo, se destruyen, pues Europa lo va a pasar muy mal. Entonces, eso hace que sean dependientes el uno del otro. ¿Y qué hace Turquía con eso? Pues chantajea a la Unión Europea. Y la chantajea en el sentido de que la presiona para entrar en la Unión Europea. Sabe que Turquía quiere entrar en la Unión Europea. Entonces, en ese intento de entrar, ¿qué tres escenarios se pueden contemplar?
Uno, que sigamos como estamos. Bueno, más frustraciones, más desconfianza. Otro, revitalizar las negociaciones. Improbable, muy improbable. ¿Por qué? Porque hay muchas naciones de la Unión Europea que se oponen a que Turquía entre en la Unión Europea. Y si se rompen las negociaciones, bueno, pues con eso lo que se conseguirá será un aumento de la inseguridad energética, lo que echará a Turquía todavía más en brazos de Rusia, más de lo que está. ¿Cómo son las relaciones energéticas de Turquía con Oriente Medio? Pues ese oleoducto que hemos visto de Kirkuk-Ceyhan es clave para reducir la dependencia rusa, pero claro, el problema que tiene es que pasa por zona kurda y eso beneficia la creación de ese Estado kurdo. Y con Irán, pues las relaciones con Irán son importantísimas y quiere aumentarlas. Tal es así que Turquía no aplica las sanciones impuestas por Occidente al programa nuclear. Le crea tensiones con Washington. Se va a seguir negando a aplicar las nuevas sanciones establecidas, lo que todavía va a complicar más las relaciones con Estados Unidos. Pero no olvidemos que Turquía es un país OTAN. Y de toda la OTAN, quitando al ejército norteamericano, es el ejército más numeroso. No quiere decir que sea el segundo más potente. No, es el más numeroso, no el más potente. Ni el segundo más potente. Pero con Irán hay una desconfianza mutua. ¿Por qué? Porque Turquía es suní e Irán es chií. Me figuro que saben que el Islam está dividido en dos facciones, sunís y chiís. Y luego, como todas quieren mandar, como todas quieren ser el gallo del corral, pues claro, sus intereses geopolíticos en la zona son opuestos. En conclusión, los oleoductos y gasoductos que atraviesan Turquía, pues le dan una gran importancia, una gran influencia económica y diplomática, no solamente en los países de su entorno, sino también a nivel internacional. El probable acceso a la Unión Europea, pues yo creo que va a seguir en vía muerta, y bueno, a lo mejor para compensar esa negativa, pues la Unión Europea podría mostrarse dispuesta a cooperar en el terreno de la energía, contribuyendo a la seguridad y a la distribución de la energía. Y para que Turquía sea polo energético como ella quiere, pues deben acabar los conflictos entre sus vecinos. Y para acabar los conflictos entre sus vecinos, Turquía, no debe mezclar los conflictos, no debe mezclar la política con la energía, con los hidrocarburos. Entonces, yo ya como conclusión final, yo creo que las relaciones geopolíticas entre los protagonistas son tan importantes. Son tan importantes y tan fuertes los lazos, los intereses geoestratégicos, y son tan tremendas las consecuencias que podría tener una guerra, que yo creo que no habrá guerra por el petróleo ni por el gas. Y repito, otra cosa es si hablamos de agua. Eso lo dejamos en stand-by. Bueno. Entonces, he observado con detenimiento, veo que nadie ha mirado el reloj y bueno, además de decirles que no va a haber guerra, otra buena noticia es que he terminado.